Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie El amor de Dios en las parábolas de Lucas 15. Decíamos que una cosa es organización y otra cosa es organismo. La iglesia es un organismo. Ha sido un organismo desde que Cristo la fundó. Pero tiene una organización en la que se fundamenta, en la que se basa. En la palabra de Dios tenemos esa enseñanza en una forma muy sintetizada en palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo. Primera Timoteo 3:15. Dice, hablando a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que noten aquí otra vez el término. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios, del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ella existe para sostener la verdad y para eso tiene que estar cimentada en la verdad. Esa organización en la que se fundamenta la iglesia es la verdad, la verdadera doctrina. Si vamos a Elena de White, les decía, usted no va a encontrar una declaración donde diga la doctrina es la organización. No. Pero sí va a encontrar que cuando ella dice que no podemos iniciar una nueva organización, cuando algunos intentaron hacerla, va a descubrir que el contexto de eso a lo que ella se está oponiendo es no podemos iniciar con doctrinas nuevas y contrarias a las que ya conocemos. Eso vamos a verlo en su momento. Pero ese es el contexto. Y por eso ella dice, la organización debe mantenerse hasta el final. Sí, así tiene que ser. Tiene que mantenerse hasta el final. Es la verdad en la que se basa la iglesia. Entendiendo organización en el contexto en el que ella dice esa frase como la verdadera doctrina. ¿Ok? Pero ya veremos eso a su momento en otras series. Por ahora lo que quisiera enfatizar aquí es que la moneda se pierde dentro de la casa. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué lecciones hay para nosotros? Cuidado. Usted puede estar en el verdadero organismo, que sea la iglesia del Señor, pero puede perderse dentro de la casa, dentro de la iglesia. Usted puede perderse, yo puedo perderme, como estaba perdida la moneda. Es interesante que explica aquí cómo es que la mujer que pierde la dracma la busca y la encuentra. ¿Cómo lo hace? Dice que barriendo. ¿Y qué es lo que se barre en una casa? El polvo, la basura que entra, principalmente el polvo. Esto es muy entendible en las casas de aquel tiempo. Eran casas muy encerradas, con una ventanita muy pequeña, y eran casas de suelo. Por lo tanto, los que hemos vivido en casas de suelo, pueden entender mejor esto. Porque alguien puede pensar, bueno, pero una casa de suelo es polvo toda ella. No. No. La casa de suelo puede estar sin polvo. ¿Ya? O con polvo. Yo recuerdo pequeño como mi mamá, al vivir en una casa de suelo, ella mantenía eso como esta cerámica, hasta que brillaba ese suelo, porque le echaba su agüita y demás, y allí cada vez que había un poquito de polvo lo sacaba. Y eso se convertía en algo sólido, ese suelo. Así eran aquellas casas. Había polvo y la moneda se perdió entre el polvo.
¿Y saben qué es lo interesante de este caso? Que el polvo, en cierto sentido, en las escrituras, tiene una representación, un simbolismo, y representa a Israel. Ven, por ejemplo, en Génesis 13, el versículo 16, dice, y hablando a Abraham, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí es representada la descendencia de Abraham con el polvo. En el capítulo 28 del mismo Génesis, el versículo 14, volvemos a encontrar esa clave. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra vez. Miren Números 23. Números 23 y el versículo 10. Número 23, 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? El versículo 9 nos indica que está hablando del pueblo judío. Dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Otra vez, polvo haciendo alusión al pueblo de Israel. En Segunda de Crónicas 1, el versículo 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Hubo varias razones por las que el Señor se refirió a Israel como el polvo. Ahora, por ser muchos principalmente, y por ser abundante el polvo entonces. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? La moneda está perdida en medio del polvo. La mujer tiene que barrer el polvo con su escoba y encuentra la moneda. ¿Qué es lo que nos indica esto? Jesús estaba barriendo entre el polvo que era entre su pueblo, para rescatar, para salvar a las monedas que estaban perdidas dentro de la casa. ¿Cuántas veces quiso? En sus propias palabras, ¿recuerda cómo lo dijo? ¿Cuántas veces quise como la gallina y no quisiste? Jesús estaba barriendo entre el polvo. Pero la mayoría de las monedas perdidas dentro de la casa, que creían que eran salvas por pertenecer a una organización determinada, en aquel tiempo la iglesia reconocida del momento, y estaban perdidos. Porque lo que me hace ser parte de la casa, ser parte del reino de Dios, estar entre la lista de los redimidos, es pertenecer al organismo que es el cuerpo de Cristo, donde Él es nuestra cabeza. Y la única cabeza, por cierto. Pero hermanos y amigos queridos, tenemos aquí entonces representadas en la parábola de la moneda perdida aquellas personas que creen que son salvas por pertenecer a una organización determinada, llámese como se llame. Están perdidos. Si esa es la razón por la que consideran que son salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús.
Lo único que puede hacer de mí una persona que estuvo perdida y ahora es salva es haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal y como mi Señor. Eso me integra directamente al organismo que es la iglesia del Señor. Y entonces pasé de perdido a salvo como la moneda. Ahora, vamos al punto que mencionábamos al final. ¿Cómo ayudar como creyentes en Cristo a estos tres grupos de personas? ¿Cómo ayudar a las ovejas perdidas? ¿Cuál es el mensaje de Dios para la oveja perdida? ¿Recuerdan? ¿Qué podríamos decirle a la oveja perdida? Que es el mensaje que Dios le envía. ¿Recuerdan mensajes para ovejas perdidas? Al que a mí viene, no le echo fuera. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a encontrar muchas ovejas perdidas en el camino y que quieren regresar. Solo necesitan una guía para saber por dónde, cuál es el camino para regresar. Y ahí me ha puesto el Señor para ayudarle a esa oveja perdida que regrese al redil. ¿Cuántas ovejas habrá por allí? Entre nuestros propios amigos, familiares, vecinos, conocidos. ¿Cuántas ovejas perdidas hay? Quizá un hijo, una hija, un cónyuge o excónyuge. Allí estamos, allí nos ha puesto el Señor para que les indiquemos el camino, para que les digamos: he aquí el camino. Las puertas están abiertas, las puertas del redil están abiertas para regresar, amigo y amiga mía, que te consideres oveja perdida. Hay oportunidad para ti. Puedes volver al redil y tener la seguridad que tu volver al redil causará fiesta en el corazón de Dios. Él te está esperando. Mientras Jesús intercede en el cielo, hay oportunidad para ti. ¿Y cuál sería el mensaje de Dios a través de nosotros, quienes le hemos conocido, a quienes nos ha rescatado, para los hijos pródigos? El mismo, solo que debemos añadirle algo más que al mensaje de la oveja o para la oveja. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo tiene vergüenza. Necesitamos ayudarle a esa persona y necesitas entender, si eres una de esas personas, un hijo o una hija pródiga, un hijo pródigo o una hija pródiga, que el padre de la parábola está esperándote. ¿Recuerdas la actitud del pródigo, del hijo? Al pensar en su padre, porque tenía un concepto equivocado del padre, él pensó: bueno, tengo que llegar de tal forma que necesito impactar su mente para que él me reciba, porque he hecho muy mal. Y entonces empezó, hasta que razonó: bueno, y si yo le digo estas palabras, eran de corazón, él no estaba fingiendo. ¿Dónde estaba el problema? Que el Señor no necesitaba todo ese palabrerío, se dice. No necesitaba eso. Desde que el hijo se fue, el padre lo estaba esperando. Y el hijo, ignorando eso, pensando que su padre lo que estaba era molesto con él, que no quería ni que se arrimara, empezó a memorizar qué hacer para convencer a su padre. Y empezó entonces: Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Ahí va la confesión. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí va la humillación. Y mi padre, pues me va a aceptar. Repito, él no era falso. Su arrepentimiento era sincero. El problema que tenía era un concepto equivocado del padre. Lo vemos cuando él regresa, y en la parábola nos dice que el hijo empezó con lo que se había aprendido de memoria en el camino, pero cuando empieza a decirlo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Si ustedes notan en el relato que ya leímos, no pudo terminar de decir lo que se aprendió de memoria. ¿Por qué?
Porque cuando el padre lo mira regresar, llega y se le tira al cuello a intentar ahorcarlo y decirle, ajá, sinvergüenza, así quería verte. Eso era lo que querías. Después que pusiste mi nombre por el suelo, ahora vienes para, aquí decimos pedir cacao. Una nueva oportunidad. Eso hizo el padre, ¿no? El relato dice que se le echó al cuello, pero para abrazarlo. El abrazo del padre le impidió al hijo pródigo decir todo lo que se había aprendido, porque al padre no le interesaba nada de eso. Solo una cosa le interesaba, dice el relato: mi hijo muerto ha revivido, ha regresado y hay que hacer fiesta. Eso era todo lo que a él le interesaba. Y eso es todo lo que debes saber que a tu padre le interesa. Le interesa que tú regreses. No le interesa qué palabras le digas. Le interesa tu corazón. Sí, golpeado por la vida, sucio y manchado por el mundo, para limpiarlo con la sangre de Jesús. Eso es todo su interés. Es lo que debes saber del padre de la parábola. Te espera ansiosamente. Y si tienes en tu corazón el deseo de volver, no es porque a ti te ha nacido. No hay nada que pueda nacer en el ser humano en cuanto a llevarlo hacia Dios que Él no lo haya puesto. Él es el que obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo trabajando en tu mente, en tu corazón. Si tú no rechazas esa voz, no importa cuán bajo hayas caído, no hay poder que pueda arrebatar de las manos de Cristo las almas que acuden a Él en busca de perdón. No existe tal poder. Todo el infierno junto, toda la hueste satánica junta, no pueden impedir que el pecador más débil y más sucio acuda a Cristo en busca de perdón. Así que en esta ocasión, la invitación de Dios para ti, si eres un hijo pródigo, si eres una hija pródiga, es: hijo, vuelve a casa. Hijo, ven. Él te espera. No solo trabaja en ti para que vuelvas, Él te espera. Lo que no puede hacer es traerte por la fuerza. Y ese es el mensaje que debemos compartir con los hijos pródigos. Y tener el cuidado de no tomar la actitud del hijo mayor. ¿Han visto ustedes eso? Cuando algunos hijos pródigos regresan, hay otros hijos mayores que se molestan por la bienvenida que se le da al hijo pródigo. La misma actitud exacta de los fariseos del tiempo de Jesús. Porque a quienes hay que tratar maravillosamente bien es a ellos que se han ganado el reino de Dios. Por la vida santa que llevan. En la misma actitud. Pero somos invitados en el nombre del Señor Jesús a no tomar la actitud farisaica con los hijos pródigos que intentan regresar, sino a hacer fiesta junto con Cristo. Y el mensaje para la moneda perdida, ¿cuál debe ser? Hay aquí una gran diferencia con las otras dos parábolas. ¿Por qué? Porque la moneda perdida necesita dos mensajes. A ver, la oveja perdida necesita un mensaje. En resumen, ¿cuál es? El camino. La señal, la indicación del camino por dónde regresar. Porque la oveja quiere regresar. No puede regresar sola. Necesita ayuda para regresar. Que le indiquemos el camino. Para el joven pródigo, ¿cuál es el mensaje? Que hay oportunidad de él para regresar. Que el Padre le acepta, que él no está rechazado, puede regresar. Y para la moneda perdida, ¿cuál es el mensaje? Es doble. En primer lugar, tiene que hacer conciencia de que está perdido dentro de la casa. ¿Ok? La moneda no sabe que está perdida. Por eso la indicación de ese detalle es alusivo a personas que no saben que están perdidas, consideran que están salvas por pertenecer a un sistema. Debe llegarle el mensaje que mientras ese concepto no sea cambiado, el concepto de que es salvo por pertenecer a un sistema, está perdido.
Pero después de ese mensaje, hay que llevarle otro positivo. Hay salvación en Cristo. Puedes pertenecer realmente a la iglesia de Dios como salvo, haciendo de Cristo tu Señor, no de un sistema. Haciendo de Cristo tu Salvador, no el de un sistema. Y cuando ese mensaje llegue a esas personas, muchas monedas perdidas serán recuperadas después de barrer el polvo. El polvo representa todo aquello que estorba para ver la verdadera condición. Todo aquello que estorba a las monedas perdidas para ver la verdadera condición en la que están, está representado por el polvo. Ese polvo se barre. ¿Con qué se barre? Con las enseñanzas de la palabra de Dios que iluminan a esa persona para entender cuál es el verdadero camino. Allí hay muchas personas representadas por las monedas. Y la invitación para esa persona, si hay alguna que es un poco más difícil de percibir por la persona, porque tendría en primer lugar que reconocer que está perdida. ¿Y para quién es fácil reconocer eso? Pero es importante que captes. La clave es la siguiente: si consideras que estás salvo o salva por pertenecer a determinado sistema religioso, estás perdido. Pero hay un mensaje de salvación para ti. Puedes pasar de perdido o de perdida a salva. Y es haciendo de Jesús tu único medio de salvación. Tenemos entonces 3 parábolas, 3 grupos representados y el amor de Dios ofrecido a los 3. Yo no sé en qué condición te encuentras, si es que eres una oveja perdida, una moneda perdida o un hijo o hija perdida. Pero sea lo que fuere, lo que quisiera insistir es que a todo aquel que acude a Cristo, para todo aquel, hay oportunidad. Hay una puerta abierta todavía mientras Jesús intercede. Ovejas, monedas o hijos perdidos. Las manos de nuestro Señor están abiertas para recuperarnos si somos alguna de esas 3 cosas. Y finalmente, cuando Él venga para llevar a sus hijos, participar de la fiesta general de todos los redimidos, representados o representada en cada una de las fiestas de esta parábola. Que esa pueda ser la decisión de cada uno de nosotros. Escuchar la voz del Espíritu Santo que nos invita a regresar a nuestro Padre, si de alguna forma hemos dado pasos que nos han alejado de su presencia. Que Dios pueda bendecirles mucho y en esta ocasión alabar el nombre del Señor por su amor incondicional, que nos ama no por lo bueno que somos, sino porque Él es amor. Que Dios les bendiga abundantemente.